buenos días a todos y a todas quienes en el día de hoy nos acompañan en nuestro encuentro y webinar Educación y Derechos Humanos, Desafíos en Vinculación con el Medio. Para Universidad de las Américas, quienes les dan una cordial bienvenida, es un tremendo agrado poder encontrarnos el día de hoy en conjunto con la organización desde la Red Chilena de Vinculación con el Medio, a través de su Comisión de Diversidad, Inclusión y Equidad de Género. El día de hoy vamos a hablar en contexto también del Día Internacional de los Derechos Humanos, cierto que fue ayer, el 10 de diciembre, a propósito de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 48. Tenemos amplios desafíos, pero también oportunidades a propósito de nuestro contexto a nivel país, con nuestro contexto social, pero también el contexto sanitario a nivel internacional nos ha mostrado, ¿cierto?, diversos modos de tener que repensarnos. Y en la educación superior, la vinculación con el medio es justamente la función y la dimensión por antonomasia para poder saber detectar y escuchar aquellas necesidades sentidas. Agradecemos también a la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos por facilitarnos la transmisión en vivo desde su Facebook, así que saludamos a quienes nos están viendo desde ahí, y por supuesto también al laboratorio Lóbulo Temporal, quienes nos permitirán contar con intérprete en lengua de señas chilena el día de hoy. Vamos a comenzar entonces prontamente con la participación, ¿cierto?, y el saludo institucional de Kathryn Lippens, quien es la directora general de Vinculación con el Medio y Comunicaciones en Universidad de las Américas. Katy. Ahí sí, estaba sin audio. Buenos días, ¿cómo están todos y todas? Bueno, como directora nacional de vinculación con el medio y comunicaciones, le doy la bienvenida con mucho orgullo a este seminario sobre derechos humanos. Como área de vinculación con el medio, estamos felices de poder compartir con ustedes esta actividad que busca avanzar en el desarrollo de la educación y los derechos humanos. Y estamos más contentos aún de ser parte de una red de 35 instituciones de educación superior chilena que a través de su vinculación con el medio buscan ser un aporte para el bien común del país. El informe de derechos humanos elaborado y publicado ayer por el Instituto Nacional de Derechos Humanos constata los efectos de la pandemia, la que ha agudizado las desigualdades en todo ámbito. Este año ha sido un año particularmente difícil en materia de educación, donde la emergencia sanitaria ha dificultado que este derecho pueda materializarse, principalmente en educación escolar, por lo que tenemos un tremendo desafío como país para superar la diferencia que esta interrupción del proceso educativo haya podido provocar. Como universidad quiero contarles que nuestros profesores de animación digital, Patricio Escala y Gabriel Osorio, conocidos por ser los ganadores de un Oscar en 2016, desarrollaron en esta pandemia una serie animada para la contención emocional de niños preescolares. Y a través de un convenio con el Consejo Nacional de Televisión se pudo trabajar en este proyecto para la TV Educa, llamado Emoticlub, lo que nos recuerda el rol que tiene la televisión en la educación y lo que podemos hacer nosotros como instituciones de educación superior. Esta situación de emergencia genera un especial desafío para la vinculación con el medio y hace más patente la necesidad de llevar adelante programas y proyectos bidireccionales que contribuyan en estos momentos de crisis tanto a nuestras comunidades académicas como a nuestros socios comunitarios y aliados estratégicos. Para ello, trabajar en red, apoyarnos, compartir buenas prácticas y reflexionar colectivamente es fundamental. Agradecemos a nuestros invitados y panelistas de hoy, a Enrique, encargado de educación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, como a Catalina, a Daniela, a Constanza y a Camilo. Este es un espacio de conversación y análisis que valoramos y invitamos a todos a ser parte en esta mañana de viernes 11 de diciembre. Muchas gracias a todos y los dejo para que pueda continuar esta actividad. Muchas gracias, Katy, por acompañarnos, ¿cierto? Y dar tus palabras de inicio y saludo. A continuación, queremos invitar a Héctor Hidalgo, quien es
director general de vinculación con el medio de la Universidad Andrés Bello e integrante de la mesa coordinadora de la Red Chilena de Vinculación con el Medio, ¿cierto? Red con quienes también estamos organizando esta actividad. Héctor, bienvenido y contamos con tus palabras de inicio. Muy buenos días Juan, muy buenos días Katy, qué gusto estar con ustedes acá. Y bueno, primero que todo, darles las gracias por abordar este tema desde la vinculación con el medio. Tema que para muchos de los casos, cuando uno aborda los temas de cualquier tipo en las instituciones, casi siempre mira lo que pasa desde las rejas hacia adentro. Es decir, cómo estamos, por ejemplo, preocupándonos de estos temas con nuestras comunidades académicas, con nuestros estudiantes, ¿cierto? Con nuestros trabajadores, pero olvidamos a rato que las universidades por esencia, ¿cierto?, permean hacia el entorno. ¿Y eso qué quiere decir? Que muchas de las actividades, iniciativas que uno realiza, ¿cierto?, también tienen que ver con ese otro con el cual interactuamos, al cual beneficiamos y con el cual queremos trabajar, ¿ya? Uno de esos entornos tienen que ver también las otras instituciones de educación superior. Y yo creo que de muy buena forma, y en eso estoy tremendamente orgulloso, hemos logrado acoger a un grupo importante de instituciones de educación superior en Chile, distintos profesionales también que trabajan en estas áreas, para convocar un grupo que genuinamente, ¿cierto?, ha querido compartir sus buenas prácticas, sus consejos, sus vivencias, ¿cierto?, de la gestión universitaria relacionado no solo a los temas típicos como son los procesos de acreditación, a los procesos de cómo se viene un criterio estándar nuevo, aprovechando que esa era la noticia más importante del mes pasado, ¿cierto?, o también el cómo se evalúa la vinculación con el medio, sino que también, por ejemplo, el cómo las instituciones aportan el desarrollo sostenible de los territorios, o cómo, por ejemplo, a propósito de las actividades que uno realiza, este mismo seminario como ejemplo, también puede contribuir, por ejemplo, a desarrollar los aspectos de diversidad, inclusión y equidad de género, entre muchas otras materias, ¿ya? Entonces, en realidad, me encanta que nos encontremos acá, me encanta que tengamos participaciones de personas que trabajamos en esto, y no solo que nos apasionan estos temas, sino que además podemos ver, a propósito de las actividades de vinculación con el medio, un espacio para hacernos cargo de lo que también le falta a la sociedad, no solo a nosotros como institución. Así que les deseo muchísimo éxito en esta actividad, y también dejo las puertas abiertas e invitados a todos aquellos que quieran participar en las distintas comisiones que tiene este grupo de trabajo, ¿cierto? Para lo cual obviamente pueden ingresar directamente al sitio web vinculando.cl, en donde podrán ver ahí los distintos criterios, los distintos espacios de colaboración, de trabajo, en donde ustedes también podrán participar en las distintas actividades que se están organizando. ¿Por qué no decirlo? Esta podría ser una primera gran actividad, y tal vez después en el futuro podríamos ir también, por ejemplo, provocando o induciendo, ¿cierto?, que otras instituciones quieran avanzar en esta u otras materias también importantes para la vinculación con el medio. Les doy las gracias por haberme invitado. Genuinamente me siento un admirador de muchas personas que saben mucho más que yo, y eso también es lo importante de trabajar en red. Cuando uno se involucra en estos temas, se va a dar cuenta de que hay un otro que sabe más y que te puede enseñar o te puede guiar o te puede compartir sus buenas prácticas, que en muchos casos te van a ayudar a avanzar más rápido. A mí, en lo personal, este grupo me ha enseñado una enormidad de temas que yo a veces, por formación, o quizás porque no había tenido la oportunidad o el interés adecuado, ¿cierto?, no las había aprendido. Y ahora, gracias a esta comisión, por ejemplo, voy a ser uno de los beneficiarios de todo lo que otras instituciones han avanzado con mucho éxito. Así que muchas gracias por estar aquí, y bueno, que disfruten también el evento. Muchas gracias, Héctor, por tu saludo, ¿cierto?, por tu presentación inicial, y también porque de una u otra forma es un tremendo, yo creo que soporte de articulación, de motivación para que las universidades podamos encontrarnos en una red a nivel nacional como lo es la Red Chilena de Vinculación con el Medio. Creo sin lugar a dudas que era algo sumamente necesario, y la participación de ellos y ellas hoy día se nota y es prueba de ello. Aprovechamos de saludar, ¿cierto?, a la Universidad de Atacama, que está presente, la Universidad SEC, la Universidad Miguel Cervantes, la Universidad Central, nos están acompañando también acá desde Antofagasta, ahí han estado dejando sus saludos, ¿cierto?, en el chat, y entonces agradecemos a todos y todas quienes hoy día nos acompañan. A continuación, vamos a presentar, ¿cierto?, a nuestro invitado que nos va a permitir
reflexionar, ¿cierto?, en torno a estos principales desafíos en materia de educación que ha detectado el informe anual de derechos humanos, en este caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Me refiero a nuestro invitado Enrique Azúa, quien es profesor de Estado en Historia y Geografía y licenciado en Educación por la Universidad de Santiago, y quien desde el año 2010 se desempeña como jefe de la Unidad de Promoción, Educación y Participación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Además, en la actualidad, está cursando su doctorado en Derechos Humanos y Políticas Públicas en la Universidad de Lanús, Argentina. Enrique, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación y queda entonces estos minutos de tu presentación sobre el informe anual. Muchas gracias, Juan. Muy agradecido y yo diría que gratamente sorprendido porque no había comprendido exactamente el carácter del grupo que hoy día se reúne, la Red Chilena de Vinculación con el Medio. Me parece que es que iniciativas como esa, al igual que de la red de educación de equipos, la red de equipos de educación en derechos humanos, me parece que, como decía Héctor, que es la clave del trabajo actual, que nos invita a la colaboración y que nos invita a compartir saberes. Voy a presentar hoy día para ustedes los resultados del capítulo 4 del informe anual de derechos humanos, que versa sobre el derecho a la educación en contextos de pandemia. Si me permiten un minuto de cosas domésticas, voy a pedir, digamos, voy a tratar de que haya menos ruido ambiente y enseguida vuelvo. Por favor, digamos. No hay problema, Enrique. Mientras tanto, nosotros vamos a invitar entonces a que todos y todas quienes nos acompañan, tanto en la transmisión del Zoom como en la transmisión del Facebook Live, puedan ir dejando sus preguntas o comentarios para que las podamos abordar. El programa de hoy contempla los momentos donde en esta primera presentación de Enrique, ¿cierto?, se presenta los resultados del informe anual en materia de educación, y ahí vamos a tener una primera ronda de preguntas específicas asociadas a la presentación de Enrique, y luego nos vamos al panel de conversación con invitados para hablar específicamente también de los desafíos en materia de vinculación con el medio. Así que les invitamos a dejar sus preguntas. Y Enrique, hice tiempo suficiente. Gracias, se agradece mucho el espacio. Juan, no sé si podemos avanzar con la presentación. ¿O lo intento yo? ¿Lo hacen ustedes o lo hago yo? Ahí está. Muchas gracias. Avancemos con la siguiente. Bueno, por mientras viene la siguiente lámina, comentarles que el capítulo que les voy a presentar, que se denomina Derecho a la Educación bajo la pandemia del COVID-19, es un trabajo de la Unidad de Promoción, Educación y Participación, y digamos, está centrado principalmente a observar por un lado, cuáles fueron los impactos que causó la pandemia en el sistema educacional en todos sus niveles y modalidades, y cuál fue la respuesta del Estado frente a esos impactos. Juan, ¿podemos avanzar en la presentación? Estamos viendo la lámina de antecedentes, ¿está bien? ¿O antes? Yo no la veo, perdón. Sí, no, ya estamos presentando. Sorry. Entonces, voy a tener que conectarme con mi... No se te ve, está compartido pantalla en el Zoom. A lo mejor saliste a otra
a otra aplicación de tu computador y podrías entrar al Zoom de nuevo, no solamente donde se te ve tu cámara, sino donde está la PPT compartida. Estamos en antecedentes, la lámina primer impacto de la pandemia, cierre de establecimiento. Porque estoy viendo tu pantalla en este momento. Si usted está viendo la pantalla de Juan Alejandro, no sé. Déjame ver si puedo... perdón. Ya, estoy viendo muy pequeño, digamos, la pantalla, pero déjame ver si podemos solucionar estos problemas. A ver, déjame ver si estoy... Yo lo que veo en este momento es el conjunto de participantes. Ahí estoy viendo lo que corresponde. Muchas gracias. Bien. Perdón. Ahora sí podemos avanzar. Bueno, les comento lo siguiente. El primer impacto y más obvio de la pandemia fue el cierre de los establecimientos educacionales. Esto ocurrió el 16 de marzo y como una medida del gobierno para efectivamente evitar el avance del contagio a través de la presencia de los estudiantes de todos los niveles en los establecimientos educacionales. Ahora, este hecho, este primer antecedente, es necesario evaluarlo en función de la situación que se ha venido comprobando a través de distintos estudios en relación con la correlación entre lo que son las desigualdades sociales y los desiguales desempeños educacionales. En términos generales, varios estudios desde hace varios años vienen confirmando esta idea y en particular nos vamos a centrar y nos centramos nosotros en este estudio en las desiguales condiciones de educabilidad que presentan los hogares y los territorios. Cuando hablamos de las desiguales condiciones de educabilidad, nos referimos a todas aquellas condiciones que hacen posible el aprendizaje. En términos generales, siempre se ha considerado que la educación es un instrumento, un mecanismo para superar la pobreza, pero también en una comprensión digamos que invierte esa relación. Se ha señalado que para poder educarse es necesario contar con algunas condiciones mínimas para acceder a una educación de calidad. Avancemos para la siguiente, por favor, Juan. En esto de lo que son las condiciones de educabilidad, los establecimientos educacionales han jugado un papel clave, en dos sentidos. Primero, los establecimientos educacionales permiten el ejercicio de otros derechos, es a través de, hoy día, en Chile, digamos concretamente, que a través de los establecimientos educacionales es posible que, y a través concretamente de los programas de alimentación y salud, muchos estudiantes puedan ejercer su derecho a la alimentación y su derecho a la salud. Por lo tanto, vinculado al ejercicio del derecho a la educación en los establecimientos educacionales, claramente también los estudiantes pueden acceder al ejercicio de otros derechos. Pero por otro lado, los establecimientos educacionales en relación específica con el derecho a la educación, generan las condiciones al proveer los elementos mínimos comunes para que todos los estudiantes puedan estudiar. Los establecimientos educacionales son los lugares donde se han definido, especificado y creado los espacios para que los estudiantes puedan estudiar, que cuenten con los tiempos para hacerlo y con los profesionales que guían los procesos y con todos los elementos que acompañan esos procesos. Estamos hablando del conjunto de recursos y materiales educativos y también las estrategias metodológicas que proveen quienes conducen el proceso de aprendizaje. Es decir, los establecimientos educacionales son el lugar para aprender con claridad. En este sentido,
tomando en cuenta entonces estos dos antecedentes, tenemos que el primer impacto de la pandemia de desplazar la educación desde los establecimientos educacionales a los hogares, lo que hace es impactar en las condiciones de educabilidad de los estudiantes, pues ya no son las que están en los establecimientos, y también en las condiciones de trabajo de los docentes. Impacta entonces doblemente tanto en las condiciones de educabilidad de los estudiantes como en las condiciones de trabajo de los docentes. Veamos la siguiente lámina, por favor. Otra idea que es interesante es que, y esto es una de las tesis que desarrolla este capítulo del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre el derecho a la educación en tiempos de pandemia, es que los impactos de la pandemia en el ejercicio del derecho a la educación era una situación digamos, y sobre todo su impacto en los grupos en situación de vulnerabilidad, eran previsibles. Esto se fundamenta en el hecho de que la Comisión de Educación y Cultura del Senado citó el 24 de marzo de 2020, es decir, algunas semanas después de la suspensión de clases del inicio del año escolar, al ministro de Educación para conocer las medidas que se adoptarían para evitar el aumento de las brechas por el impacto diferencial de la pandemia en los estudiantes. Al mismo tiempo, los organismos internacionales especializados como las Naciones Unidas, y UNESCO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es UNICEF, alertaron sobre los efectos más probables que tendría la pandemia en el ejercicio del derecho a la educación y particularmente en los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y elaboraron recomendaciones sobre eso. Dicho esto, entonces tenemos tres situaciones. Una es que los impactos que se iban a producir eran previsibles y que esto iban a afectar en las condiciones de educabilidad y que estas condiciones de educabilidad son desiguales para los hogares y los territorios. Luego la siguiente lámina, por favor. Frente a situaciones como esta, y en general, frente a todas las situaciones, digamos, que están asociadas al ejercicio del derecho a la educación, el Estado tiene un conjunto de obligaciones. Nosotros hemos referido al conjunto de obligaciones que el Estado tiene en el contexto de pandemia. Son más amplias las obligaciones que tiene el Estado en materia de educación, pero algunas básicas son garantizar el derecho a educarse, es decir, que los estudiantes y las estudiantes de todos los niveles puedan acceder a la educación. Una segunda idea, una segunda obligación es que el Estado tiene la obligación de proteger la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos e hijas. Es decir, cada familia tiene protegido su derecho a elegir qué educación quiere para sus hijos. Y asociado a esto, precisamente es que el Estado también tiene la obligación de no restringir la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición, eso sí, de que se respeten los principios y propósitos del derecho a la educación. Hay otras obligaciones, que las podemos ver en la lámina siguiente, que refieren a que podemos pasar a la lámina siguiente, por favor, Juan. El derecho, la obligación de mantener en todos los establecimientos públicos el mismo grado de enseñanza y el mismo nivel de condiciones equivalentes, es decir, que la calidad de la educación sea igual para todos. Y adoptar, tanto con recursos propios como con recursos internacionales, todas las medidas que sean necesarias para asegurar el ejercicio del derecho a la educación. Y adoptar medidas de especial protección para grupos que están en situación de vulnerabilidad, para las mujeres, para las personas con discapacidad, para pueblos indígenas y para migrantes.
Esas son, en términos generales, las obligaciones más generales y más globales que el Estado tiene en relación con la educación y particularmente en el contexto de una pandemia. Lo que se hizo entonces fue revisar si el Estado había cumplido estas obligaciones en relación con las medidas que adoptó durante la pandemia. Veamos la siguiente lámina, por favor, que refiere principalmente a las condiciones de educabilidad que es posible observar al producirse este desplazamiento desde los establecimientos educacionales a los hogares. ¿Qué es lo que se registra en primer lugar? En primer lugar se registra un conjunto de brechas digitales, diferencias, desigualdades en relación con el acceso y el uso de recursos digitales. En términos generales, digamos, se observan diferencias de infraestructura y calidad de la conectividad entre las regiones. Es decir, mientras hay regiones como Antofagasta, que tienen un 47% de hogares conectados a Internet con alta velocidad, en regiones como Higgins, Maule, la Lucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes, no superan el 15%. Hay también diferencias entre zonas rurales y urbanas en el nivel de acceso a Internet. Mientras en las zonas rurales es aproximadamente un 15%, en las zonas urbanas esto es el doble, 31,4%. Es decir, las zonas rurales tienen la mitad de acceso a Internet fijo que las zonas urbanas. Hay diferencias entre las comunas en hogares con conexión a Internet fija, menos del 15% en 146 de las 346 actualmente comunas que tiene el país, no 345, tienen acceso a una conexión de Internet fija. Hay brechas significativas además por niveles socioeconómicos y estructura del hogar. Los grupos ABC1 tienen un 75% de conexión a Internet por banda fija, y esto se baja al 46% en los grupos C2, C3 y 24% en los grupos D y E. Esta situación también tiene correlación en relación con las brechas de equipamiento de los y las estudiantes al inicio de la suspensión de clases. 69% tenía dificultad para acceder a un equipo, llámese un PC, un tablet, un celular u otro, ya sea porque no tenía o porque tenía que compartir uno, digamos, con sus hermanos o con el resto de la familia. Estas brechas además se cruzan, es decir, digamos, si cruzamos nivel socioeconómico con la menor conectividad de las regiones, o con la menor conectividad de las zonas rurales, o con, digamos, entre las comunas, la situación se hace, digamos, más difícil para algunos hogares de tener efectivamente una conexión digital que le permita seguir a distancia el proceso de enseñanza. Veamos la siguiente, por favor. También hay, o sea, las brechas digitales no solamente tienen que ver con disponer de conectividad y disponer de un aparato para conectarse, sino que también tiene que ver con las competencias digitales para fines educativos. Y aquí hay un cruce que es importante observar. El 61,9% de la población adulta cuenta con pocas competencias lectoras y el 52,4% tiene bajas competencias en la resolución de problemas que incorporan tecnologías de la información. Ahora, cuando miramos esto a nivel de estudiantes, un 20% de los estudiantes chilenos de octavo básico no alcanzan niveles mínimos de manejo de herramientas digitales, solo el 10% demuestra capacidad para trabajar de manera independiente, utilizando los computadores para recopilar y gestionar información, y no hay estudiantes que alcancen la capacidad de seleccionar y evaluar la utilidad y fiabilidad de la información. Y estas competencias además tienen nuevamente una distribución desigual cuando se observa por niveles socioeconómicos. Tienen una diferencia de 93 puntos entre el quintil 1 y el quintil 5. Que dobla la diferencia registrada entre los estudiantes de sectores rurales y urbanos, que es de 50 puntos. Veamos el siguiente, por favor.
También, digamos, las condiciones de educabilidad refieren a que los estudiantes, las estudiantes puedan estar acompañados de adultos que puedan ayudarlos o guiarlos. Y aquí tenemos dos problemas. Uno es tiempo. El 61% de las familias no cuenta con el tiempo para desarrollar actividades de estimulación educativa, y solo el 23% logra dedicarle más de una hora a ello. Y por otro lado, el 80% de los apoderados de los establecimientos del grupo socioeconómico alto, medio alto, perciben que tienen las herramientas como para poder producir el acompañamiento, y esto baja a un 61% en el caso de niveles socioeconómicos más bajos. Es decir, tenemos un problema de tiempo y tenemos también un problema de capacidad para generar las condiciones de educabilidad en el hogar. Veamos la siguiente, por favor. Además de contar con conectividad, de conectar con el tiempo, de conectar con las capacidades, es necesario contar con espacio físico. Y aquí nuevamente se reproducen las desigualdades, mientras que el 90% de los escolares del quintil de mayores ingresos cuentan con las condiciones. Esto se reduce a un 32% en los estudiantes o las estudiantes pertenecientes al quintil de menores ingresos. Para reforzar esta idea, la tasa de llegamiento interno en los quintiles de menores ingresos bordea el 20%, lo que significa que no cuentan con los espacios adecuados para desarrollar el trabajo escolar. Veamos la siguiente, por favor. Tomamos este conjunto de situaciones de educabilidad que hicieron muy difícil que los estudiantes pudieran continuar con el trabajo escolar o de educación superior en sus hogares. Aparece la necesidad de revisar cuál fue la respuesta que el Estado dio ante esta situación. No me voy a detener en los detalles de todas las respuestas que se realizaron por niveles de educación particular, educación escolar y educación superior, y me voy a centrar en las principales conclusiones a las que llega el estudio. Lo primero que se observa es que hay una respuesta disímil del Estado en los distintos niveles, es decir, se respondió de una manera diferente en la educación parvularia que en la educación escolar, y en la educación escolar que en la educación superior. Y estas diferencias tuvieron que ver con la oportunidad en que se tomaron las medidas, con el uso que se dio de los recursos disponibles y con la adopción de medidas especiales para atender o no a grupos en situación de vulnerabilidad. Vamos a revisar esto brevemente también. Por favor, la siguiente. En el caso de la educación parvularia, hay, digamos, dos hechos que destacar positivamente. La CUNGI reforzó sus mecanismos de apoyo familiar a través de apps y de programas de televisión y radio. Y una cosa muy importante, junto a TV Educa, que es un canal surgido en esta pandemia, tras una coordinación temprana que hace CNTV con Altel, generaron una modalidad no formal de educación a través de este canal para reforzar el apoyo a los y las estudiantes más pequeñitos, y también a los papás y a las mamás, digamos, o los adultos significativos que estaban en la casa acompañando a su hijo. Este es un hecho interesante porque Chile no tenía un canal educativo, no lo tiene todavía formalmente, y la pandemia hace que surja entonces como una respuesta interesante de poder apoyar la educación. Un canal de televisión y los programas que allí se exponen no reemplaza lo que es la educación formal, es una cosa distinta, es educación no formal, pero es muy importante para el trabajo y el desarrollo cultural y educacional de niños y niñas. En el ámbito de las cosas que preocupan, se produjo un importante retiro de niños y niñas, y eso tiene un impacto en la sostenibilidad de la oferta educativa de un porcentaje importante de establecimientos particulares, sobre todo. Es decir, el hecho de que muchos niños y niñas han sido retirados, lo que hace es poner en riesgo la oferta educativa, y posteriormente esa oferta educativa no es tan fácil que se rearticule.
Ahí entonces hay un campo de preocupación respecto del impacto que pudo producir este retiro de niños y niñas de los establecimientos educacionales de educación popular. Vemos la siguiente, refiere a la situación de la educación escolar, y aquí hay algunas situaciones que destacar también. Hubo unas acciones iniciales de reactivación de políticas previas, como el Aprendo en Línea y la generación de material de refuerzo educativo en formato papel, software, y eso fue temprano, se hace sobre la base de algunas iniciativas que venían desarrollando desde años anteriores. Y otro elemento que es muy destacable es el plan de alimentación escolar, que digamos, atiende a muchos niños, se da en los establecimientos educacionales, y rápidamente fue reconvertido a canastas individuales, y en que se desplegó toda una logística con apoyo de diversas instituciones, entre ellas colaboraron Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, para hacer llegar esta alimentación a los hogares que lo estaban requiriendo. La forma en que se actuó aquí dio muestras de flexibilidad, de focalización y de oportunidad, es decir, se actúa rápidamente, se actúa focalmente y se flexibiliza la forma en que se está haciendo para adaptarlo a los nuevos contextos. Vemos la siguiente, que tiene que ver con algunos elementos que son, digamos, cuestionables desde un enfoque de derechos humanos. Digamos, el informe verificó que no se actuó con celeridad en relación con el tema del financiamiento de la educación. Esto tiene que ver con que los recursos de la subvención escolar pudieran ser utilizados de una manera diferente como habitualmente se establece, y que pudieran ser redestinados por los establecimientos para apoyar precisamente a mitigar las desiguales condiciones de conectividad de estudiantes y docentes. Y tampoco aún no se resuelve cómo será el cálculo para el pago tanto de la subvención regular, con un presupuesto que además fue recortado durante el año 2020. Otro tema que generó preocupación al observar es que, si bien en Chile hay un programa de becas TIC, a través de un par de programas que lo que hacen es distribuir equipos computacionales a estudiantes a partir del séptimo básico en forma universal para la educación municipal, y en forma focalizada para la educación particular subvencionada. Y si bien ese programa siguió operando durante la pandemia, el problema es que no se hizo un reforzamiento especial, es decir, no contó con recursos adicionales, ni tampoco se repensó en su refocalización para los grupos que pudieran requerir mayor apoyo. Es decir, no se actuó de la misma manera que se actuó en el caso del plan de alimentación. El plan de alimentación lo que se hace es que se flexibiliza y se refocaliza en función del contexto, sino que este sigue operando de la misma forma. Otro punto de observación fue la mesa técnica para la prevención de la deserción, que su instalación es relativamente tardía, es en junio, al final del primer semestre, y la mayoría de las propuestas que ya se venían implementando, se siguieron implementando, pero las nuevas propuestas no se han implementado. Y aquí hay un punto importante, porque el riesgo de deserción podría duplicar el número de estudiantes que pasaría a estar fuera del sistema educacional. Este es un problema de suma preocupación. Veamos la siguiente, por favor. Otro tema de preocupación es que no se destinó ningún porcentaje del presupuesto adicional a medidas que pudieran mejorar las condiciones de educabilidad en el hogar, que ya se han reseñado, y el Ministerio de Educación contó con recursos adicionales, contó alrededor de unos 8.000 millones de pesos. Sin embargo, estos 8.000 millones de pesos fueron destinados en su totalidad
a invertir en insumos para el regreso presencial, mascarillas, elementos sanitarios, etc. Todo lo anterior, digamos, hace que en el informe del instituto se concluya que pese a los esfuerzos que se desarrollan en este nivel, que es el nivel escolar, el Estado no ha sido lo suficientemente diligente en cuanto a la oportunidad de las decisiones y en cuanto al uso de los recursos. Es decir, no actuó oportunamente y no hizo todo lo posible para focalizar adecuadamente en resguardo del ejercicio del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Y esto tiene como consecuencia que la respuesta estatal en este nivel ha generado efectos de discriminación indirecta. Cuando estamos hablando de discriminación indirecta, es decir, que se produjeron discriminaciones no con la intención de producirlas, sino como efecto de la adopción de medidas o de la no adopción de medidas en el uso de recursos o en la oportunidad con que estas se hicieron. Y particularmente aquí los grupos que aparecen con mayor dificultad, evidentemente son, digamos, niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, que requieren materiales especiales y equipos especialmente condicionados, la población indígena, en relación con la educación intercultural bilingüe, a los niños y niñas bajo custodia del Estado y niños migrantes, sobre los cuales no tenemos información, pero que tampoco tenemos información de que se hayan adoptado medidas especiales de protección para ellos. La siguiente lámina se refiere a la educación superior, y aquí tenemos una situación que es distinta de la educación escolar, porque lo que se observa es que se actuó tempranamente para resolver las trabas administrativas que aseguraron el financiamiento estatal para las instituciones suscritas a la gratuidad. Aquí había un gran desafío y tiene que ver con que fue necesario hacer modificaciones o establecer normas especiales durante este año bajo la pandemia, porque hay una relación contractual en la relación entre estudiantes y las instituciones de educación superior, y era necesario hacer adecuaciones para que pudiera hacerse educación a distancia sin contravenir esa relación contractual, que reconoce, digamos, que la educación debe ser presencial. Y aquí lo que ocurre es que se actúa tempranamente en la modificación de esa normativa, lo que permite entonces validar lo que es la educación a distancia. Pero además se fijaron claras orientaciones sobre algunos mínimos de calidad que debería tener esa educación a distancia, así como también se dieron claras orientaciones sobre el resguardo de los datos personales para docentes y estudiantes, que es una de las preocupaciones del sistema internacional en relación con la modalidad de educación a distancia. La otra situación es que, a diferencia de lo que ocurre en la educación escolar, aquí se reorientan los fondos disponibles para apoyar y mejorar la formación a distancia, y se propicia además que las instituciones de educación superior hagan sus propios esfuerzos en relación con temas de conectividad y apoyo a los estudiantes, incluso con equipo. Y dentro de los aspectos que también se valoran es la ampliación del plazo de la postulación al crédito fiscal, al crédito con aval del Estado, para atender a las familias cuyos ingresos se vieron afectados durante la pandemia. Hay algunos aspectos que preocupan, que los vemos en la lámina siguiente, y que refieren a que no se logró acuerdo en el caso de... ¿podemos ver la siguiente, por favor, Juan? No se logró acuerdo para ampliar los cupos de gratuidad, y también preocupa el aumento del porcentaje de estudiantes que han suspendido sus estudios. Esto por dos efectos que van a tener: uno, el impacto en la sostenibilidad de las instituciones, que registran un menor ingreso y mayores niveles de morosidad, y también en los propios estudiantes, debido a que el sistema de gratuidad se basa en el modelo de ingreso oportuno y no contempla excepcionalidades que permitan financiar estos semestres suspendidos.
Entonces hay preocupación en este aspecto respecto de la educación superior. Quisiera que pudiéramos ver a continuación algunas recomendaciones en relación con toda esta situación y luego que pudiéramos armar algún diálogo o conversación respecto a esta situación. En términos generales, lo que se observa al mirar la respuesta del Estado frente a la situación que provocó la pandemia es que una de las cosas que ocurre es que se basa la respuesta en políticas que venían desarrollándose anteriormente. Y eso refuerza la idea de que estas políticas públicas han estado bien enfocadas. Entonces, por lo tanto, hay un refuerzo del sentido de la orientación que han tenido estas políticas para asegurar el derecho a la educación. O sea, concretamente el caso, por ejemplo, de todo lo que se ha hecho en conectividad y lo que se ha hecho en temas de dotar a los y las estudiantes de equipos para el trabajo y el acceso digital. También lo que fue el programa de alimentación. Esas son políticas que vienen desarrollándose hace varios años y por lo tanto la respuesta del Estado se basa en esas políticas para responder durante la pandemia, lo que se considera, digamos, que es una respuesta. En algunos casos lo que se hace es flexibilizar esa respuesta. Lo segundo es que ocurren situaciones en las que surgen nuevas respuestas, como en el caso del canal TV Educa, donde se actúa rápidamente y se genera una respuesta durante la pandemia. Y la otra situación que ocurre es que en algunos casos se actúa diligentemente y oportunamente sobre esto. Entonces, en este sentido, digamos, las recomendaciones van en reforzar esta acción del Estado. Una primera recomendación, muy obviamente, se recomienda actuar con sentido de oportunidad y urgencia, y se dice en todos los niveles educacionales, porque se observa que en algunos se actuó con más sentido de oportunidad y urgencia que en otros. Se recomienda fortalecer los recursos y programas de retención y reinserción escolar. Chile tiene una larga data en estos programas, pero aparece la necesidad de reforzarlos, porque tras la pandemia lo que va a ocurrir es que vamos a tener una mayor cantidad de alumnos fuera del sistema escolar y hay que generar además programas no solamente para tener la retención, sino de la reinserción, es decir, cómo vuelven nuevamente estas estudiantes al sistema. Un tema de preocupación es que la pandemia ha encontrado en los equipos docentes y directivos y en las comunidades educativas en general el principal sostén para enfrentar las situaciones difíciles que les ha tocado enfrentar. Y en este sentido, entonces, una recomendación es garantizar mejores condiciones y recursos para que tanto los docentes como los equipos directivos puedan desarrollar las labores que demanda una educación que va a mantener elementos de presencialidad y a distancia. Es decir, esto de que es la educación híbrida con elementos a distancia y elementos presenciales probablemente sea algo que heredemos de esta pandemia y es necesario entonces reforzar la educación en ambos sentidos. Veamos la siguiente, por favor. Chile ha avanzado mucho en política de conectividad digital, pero evidentemente todavía hay brechas muy importantes y es necesario profundizar las políticas de conectividad digital de manera que no haya territorios donde no sea posible conectarse. Es necesario pensar que en los tiempos de pandemia es importante tener en cuenta la posibilidad de entregar becas de manera más expedita posible, sobre todo en contextos de cierre de establecimiento. Y ahí viene una reflexión que es importante, las situaciones de excepciones y las situaciones en las que es necesario el cierre de establecimiento es más frecuente de lo que se piensa. Chile tiene
frecuentemente desastres naturales. Terremotos tenemos cada 10, 15 o 20 años, pero no tenemos ningún periodo de tiempo que exceda eso para no tener un terremoto. Tenemos terremotos en formas regulares, tenemos inundaciones en formas regulares, tenemos tsunamis en formas regulares, tenemos digamos, distintos fenómenos de desastres naturales y ambientales también. Quintero y Puchuncaví mantuvo por desastre ambiental el cierre de escuelas durante un periodo largo. Otras situaciones ambientales como excesiva contaminación obligan a la suspensión de clases. Y además están los conflictos sociales como las movilizaciones, las tomas y el último estallido social. También otros conflictos sociales como paros de docentes. El año 2019 se perdieron 61 días de clase en muchos establecimientos, en otros un poco menos, pero en general, digamos, como promedio es eso lo que ocurrió. Así que, por lo tanto, el tema de los contextos de cierre de establecimientos son un hecho que hay que tomar en consideración. Y otro elemento que resulta clave es la educación de adultos. Esta es una política sobre la cual ha habido poco desarrollo en Chile y que requiere un reforzamiento. En Chile hay aproximadamente 5 millones de adultos que no han terminado su educación secundaria. Hay alrededor de 500.000 adultos que son analfabetos. Hay aproximadamente 2 millones y fracción de adultos que solamente tienen educación básica. Esto es importante porque las brechas de educación se producen por estas condiciones de educabilidad, y las condiciones de educabilidad tienen que ver con contar con entornos donde hayan adultos que puedan acompañar los procesos educativos. Otro elemento que es muy importante y se valora es una señal permanente de televisión y programas radiales educativos, juegan un papel muy importante para niños y niñas, sobre todo en sectores donde no hay acceso, o en sectores donde habiendo acceso solamente hay televisión paga que pueda permitir que estudiantes de menor edad puedan acceder a este tipo de programas. La siguiente, por favor. Uno de los grupos que sufrió mucho durante la pandemia fueron todas las áreas de aprendizaje que tienen que ver con la formación práctica, enseñanza técnico-profesional en términos generales, pero también carreras de salud. Por lo tanto, lo que se recomienda es reforzar y nivelar estas áreas en el momento en que sea posible. Finalmente, digamos, en los contextos de pandemia como en este, se hicieron priorizaciones curriculares que dejaron fuera algunas áreas del aprendizaje. Se recomienda entonces mantener en estos procesos lo que es la educación intercultural bilingüe y también la educación en derechos humanos. Y finalmente, el riesgo de la sostenibilidad de la oferta educativa por temas de deserción o morosidad, hacen que sea necesario revisar el sistema de financiamiento de la educación y revisar el sistema de gratuidad de la educación superior, principalmente vinculado al tema de egreso oportuno, de manera de flexibilizarlo y que se consideren situaciones de excepción como esta. Yo diría que para cerrar, en términos generales, digamos, la pandemia lo que hace es golpear un sistema educativo y develar cuáles son las situaciones que están débiles en ese sistema educativo, pero también débiles en las condiciones de educabilidad de los hogares y los territorios. Y yo diría que la principal reflexión que uno puede obtener de esto es que además no va a ser una situación ocasional, sino que van a ser situaciones con las que nos vamos a seguir enfrentando. Por lo tanto, vale la pena hacer una reflexión principalmente sobre las condiciones de educabilidad y el rol del Estado que tiene en esas condiciones de educabilidad. Pero también parece importante que esta reflexión sea tomada por las comunidades educativas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique. Sin duda que fue una presentación, ¿cierto?,
que de uno u otro modo nos ayuda, nos informa, pero también claramente nos preocupa en algún modo, deja de manifiesto, ¿cierto?, cómo en un contexto de gravedad tan amplia como lo fue y lo ha sido y sigue siendo la pandemia, el Estado ha sabido responder en algunos aspectos, en otros no, y en otros demasiado lento. Este informe anual que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos, especialmente en esta área de educación, sin lugar a dudas también pone de manifiesto cómo podemos ir propiciando cada vez más el poder fomentar políticas públicas que vayan de la mano con el enfoque de derechos humanos. Yo creo que también ahí hay desafíos que implica cómo las políticas, desde la Constitución, las leyes y las políticas públicas en general, puedan tener, ¿cierto?, un enfoque de derechos humanos para que poder dejar permear y anticipar, ¿cierto?, situaciones tan complejas como las de la pandemia. Porque si hubiésemos tenido, ¿cierto?, ese resguardo previo, probablemente hubiéramos sorteado más rápidamente las diversas dificultades. Dame 2 segunditos que tengo que en este segundo, y mientras tanto invito a que puedan dejar preguntas o comentarios en el chat, ¿cierto? Tenemos que detener la transmisión en vivo para que pueda aparecer también una actividad que también tiene la red de equipos de educación en derechos humanos, a quienes le agradecemos, ¿cierto?, habernos permitido la transmisión. Bien, no me han llegado preguntas, no sé si hay alguna por ahí. Si tienen alguna pregunta, por favor dejar ahí en el chat. Vamos a hacer un cambio de intérprete también, así que ahí. Todo esto es parte justamente de los procesos de alfabetización digital y poder adecuarnos y adaptarnos a los tiempos también para hacer inclusivas nuestras actividades. Por el momento nos están dejando, ¿cierto?, preguntas o comentarios, y por lo tanto ahí me permito, Enrique, preguntarte, ¿cierto?, que dentro de todo este análisis, conclusión y recomendaciones que hoy día nos presentas, ¿cuál crees tú que pudiera ser abordada de manera más prioritaria, si tuvieras que seleccionar una o un par, a propósito del proceso constituyente y del contexto, ¿cierto?, de actualización, de renovación y de creación, diseño de una nueva constitución en el país? En el ámbito de educación, ¿qué crees tú que debiese ser prioritario a propósito de la coyuntura política y social en la cual nos encontramos como país, para favorecer que la educación superior también, pueda ir cada vez más encaminándose hacia un respeto, una garantía, una promoción, ¿cierto?, y un enfoque de derechos humanos? No sé si comprendo bien la pregunta, pero yo tengo la impresión de que un elemento que resulta clave hoy día es el tema de la participación, en el sentido de que yo diría que en todas las políticas públicas, o sea, bueno, el Instituto, en términos generales, en relación con el tema de la educación, se ha planteado con claridad respecto de que el derecho a la educación es un derecho que está reconocido en Chile, pero que no está garantizado, no está protegido. Es decir, en la actual Constitución está en el artículo 19, pero no está en el artículo 20. Y ahí hay un tema que es importante tener en consideración como reflexión en el proceso actual constituyente. Ha sido parte de las recomendaciones del Instituto Nacional. Parece importante también reforzar el tema de que el exacto sentido de la educación como el pleno desarrollo de la personalidad humana, y que ese
pleno desarrollo se oriente hacia la construcción de una cultura más respetuosa de los derechos humanos, es decir, que nos reconozcamos todos como sujetos de derecho y reconozcamos a otros como sujetos de derecho, sea claramente resguardado también digamos, a nivel de las normas. Ahora, dicho todo eso, que es lo que habitualmente ha dicho el Instituto respecto del derecho a la educación y de la educación en derechos humanos en relación con su resguardo constitucional, parece importante pensar que en estos procesos actuales la participación en la construcción de las definiciones y las soluciones resulta clave. Y también resulta clave que la adopción de políticas públicas en cualquier sentido, más allá del proceso constituyente, considere una participación activa e inclusiva de todos y todas. En el caso específico de esta pandemia, yo diría que hay, uno echa de menos que hubiera más participación de las comunidades educativas en la forma en que se deciden la utilización de los recursos, por ejemplo. Yo creo que las comunidades educativas son más claras y son más sabias respecto a las necesidades y de dónde es necesario reforzar o resguardar ciertos procedimientos. De hecho, lo que decía anteriormente, una gran parte de la forma en que se sostuvo el impacto en las comunidades educativas radicó en los docentes y en los equipos directivos. Por lo tanto, parece súper importante tener en cuenta, y por supuesto, digamos, en las familias que sostuvieron durante todo el tiempo en sus casas este desarrollo. Por lo tanto, parece importante pensar si el esfuerzo lo sostienen, digamos, las comunidades educativas, que esas mismas comunidades educativas tengan mayor capacidad de decisión sobre cuestiones de políticas públicas. Bien, gracias Enrique. Mira, hay una única pregunta que vamos a dejar hasta acá, ¿cierto?, esta ronda contigo, pero esa pregunta de una forma va a ser abordada en la segunda parte de este conversatorio, ¿cierto?, que es ¿cuál es el rol de las universidades en materia de derechos humanos? Entonces te invito a que tengas esa pregunta, ¿cierto?, guardadita bajo la manga, porque en algún minuto está considerada dentro de la conversación y ahí podemos incorporar entonces lo que tú nos puedas contar. Desde ya y volver a reiterar, ¿cierto?, los agradecimientos, sin lugar a duda que todos los énfasis que colocaste en el tema de las brechas digitales, cómo esto es multifactorial, no basta solo con tener una política de conectividad, sino que saber responder oportunamente. Creo que dieron muchas luces, ¿cierto?, para lo que podemos hacer también en las universidades. Entonces, a continuación, voy a invitar a que inicie, ¿cierto?, su video, Catalina Mujica. Estamos ahí. Hola Catalina. Ahí está para reactivar el audio. Catalina Mujica es magíster en comunicaciones de la Universidad de Evo Portales, directora de vinculación con el medio de la Universidad Mayor e integrante también de la mesa coordinadora de la Red Chilena de Vinculación con el Medio. Ella nos va a acompañar a propósito también de poder moderar el panel de conversación, al cual también invitamos, ¿cierto?, a que se puedan conectar en audio y video Camilo Bastías, quien es psicólogo, titulado en la Universidad de las Américas, magíster en curso de Migraciones, Derechos Humanos y Gestión Social de la Universidad de Viña del Mar. Daniela Espinosa, magíster en Psicología de la Universidad Academia Humanismo Cristiano y coordinadora de programas institucionales de vinculación con el medio de la Universidad Mayor, y Constanza Rivera, magíster en Ciencias Sociales, con mención en Estudio de la Sociedad Civil de la Universidad de Santiago de Chile, y analista de vinculación con el medio en Universidad de las Américas. A su vez, miembro y coordinadora, ¿cierto?, de la Comisión de Diversidad, Inclusión y Equidad de Género de la Red Chilena de Vinculación con el Medio. A todos ellos les damos la bienvenida, ¿cierto? Les agradecemos la presencia. Estamos
esperando que puedan iniciar cierto audio y video. Y los tendremos rápidamente aquí junto a Daniela, intérprete de lengua de señas chilena, a quien le agradecemos también, cierto, que nos puedan acompañar junto con Camila. Ya tenemos entonces ahora en pantalla a Camilo, a Daniela y a Constanza. Bienvenidas, muchas gracias. Catalina, el momento entonces de este panel es tuyo. Hola, hola a todas, todes y todos. Y nada, estamos felices de estar acá, más bien en una representación de la red de vinculación con el medio de las universidades, que de alguna manera, nada, nosotros hemos trabajado en conjunto y justamente recién estaba revisando cuáles eran los valores y propósitos que nos habíamos puesto con la red. Y la verdad es que son súper coincidentes con la temática y con la mesa que nos convoca ahora. Nosotros somos una red que nos hemos definido como inclusiva, como amplia, participativa, convocante a todas las instituciones de educación superior, universidades, CFT, colaborativa, porque entendemos que en el área de vinculación con el medio tenemos que colaborarnos entre todos para poder sacar adelante y poder entender las distintas visiones que hay de las instituciones y de las personas con respecto a esta área, y respetuosa porque valoramos todas las visiones y necesitamos de todas las visiones porque nosotros estamos en un área que en general es un área que está en constante evolución, porque nosotros respondemos siempre a lo que está pasando en la sociedad. Y por lo tanto, no solamente a nivel institucional, sino que a nivel social se nos van presentando distintos desafíos. Y de hecho, bueno, el gran desafío ahora que tenemos a nivel de contexto social, lo ha dado el estallido social que tuvimos en Chile, lo ha dado la pandemia, donde de alguna manera la sociedad nos está diciendo todo el rato cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades, y para nosotros como vinculación con el medio, un mandato primario tiene que ver con la pertinencia y de ver cómo nuestras acciones tienen que responder directamente a esas necesidades sociales. Y también tenemos cambios a nivel institucional, el contexto institucional ahora con los nuevos criterios también nos dio una sorpresa, una muy positiva y agradable sorpresa, que si bien todavía son criterios que están en consulta, dentro de la consulta en el ámbito de las políticas, hablan sobre que la política de vinculación con el medio, si contempla la inclusión, la equidad y la participación estudiantil como orientadores de su quehacer. Por lo tanto, también es un nuevo desafío que nos pone a toda el área de vinculación con el medio. Y tanto desde nuestras propias instituciones, pero también en este trabajo colaborativo y co-constructivo que tenemos con nuestra red, estamos tratando también de dar respuesta. Y como dijo Héctor, por suerte cada uno tiene su expertise en estos temas, y nosotros dentro de las instituciones tenemos a nuestros propios como expertos que nos van a ayudar a entender y ver cómo podemos aplicar y operacionalizar todos estos nuevos desafíos que nos están poniendo. Con esto doy la bienvenida al panel de expertos, como digo yo, de cuáles son los desafíos que nosotros como vinculación con el medio tenemos en materia de derechos humanos. Y nada, y la idea acá también es conocer, compartir las distintas visiones que tienen las universidades, las instituciones y las personas que van a participar en el panel. Y lo hemos organizado en base a tres preguntas que están en el chat, a los cuales vamos a dar apertura para que las contesten, si quieren todas juntas, si quieren las vamos matizando. La primera es cuáles son los desafíos que tendría la vinculación con el medio en materia de derechos humanos y qué oportunidades existen en el contexto actual. La segunda, qué rol tiene la función de vinculación con el medio con grupos de especial protección como niños, niñas y adolescentes, personas migrantes y mujeres, entre otros. Y por último, para trabajar temas transversales como los derechos humanos. Resulta fundamental la articulación de redes de colaboración, dentro de las cuales estamos nosotros, y de apoyo mutuo,
y ya sea en materia de formación de derechos humanos o bien de promoción de defensa y ejercicio de estos, ¿qué aspectos prioritarios debiésemos abordar desde la vinculación con el medio en nuestras instituciones de educación superior? ¿Y cómo? Partimos, si es que quieren, con las dos primeras preguntas. No sé quién quiera comenzar. Constanza, Camilo, Daniela. Yo puedo comenzar, Cata. Ya, Sí, bueno, agradecer la instancia de poder conversar sobre este tema en esta red que recién se está formando y que es súper importante para todas las instituciones de educación superior que estamos participando. Bueno, respecto de la pregunta, yo creo que conectando también con la presentación de Enrique, este contexto de pandemia y todo el contexto de crisis social en que hemos vivido este último año, plantea un desafío súper importante para la vinculación con el medio principalmente, para llevar a cabo un trabajo más sistemático y resguardar la vinculación con sus socios comunitarios, con sus grupos prioritarios con los que siempre ha trabajado. Y ese es un desafío que el área de vinculación con el medio debe plantearse, no solo en estos contextos de crisis, sino que constantemente mantener este vínculo sistemático con la comunidad, mantener este vínculo y esta conexión con las necesidades del medio externo. Yo creo que ese fue uno de los principales desafíos durante este año y ha sido uno de los principales desafíos de la vinculación con el medio en materia de derechos humanos, es decir, garantizar que los derechos de las personas se cumplan, sean efectivos, protegerlos, promoverlos, y en ese sentido, solo por dar como experiencia, en la Universidad de las Américas, que es donde trabajo, se trabajó arduamente en poder mantener este vínculo con los territorios con los que se trabaja, con las juntas de vecinos, los socios comunitarios, de manera también de atender a las necesidades que iban surgiendo en el contexto de pandemia. Se hizo, bueno, un montón de instancias de reflexión disciplinar, por supuesto, pero también de trabajo con las comunidades, particularmente, atendiendo sus necesidades, preguntándoles también cuáles eran las principales problemáticas que los afectaban. Entonces yo creo que ahí hay un tema que es una oportunidad para la vinculación con el medio y también un desafío que se planteó de cómo reconvertirse desde esta presencialidad del trabajo con las comunidades a la no presencialidad, llevarlo todo a lo virtual. Entonces, bueno, ahí hay una mezcla entre los desafíos y las oportunidades que tiene la vinculación con el medio de generar un vínculo sistemático y profundo con las comunidades. Gracias, Constanza. Daniela. Sí, también agradecer la instancia de poder participar en este conversatorio, agradecerle también a Enrique la presentación del informe y los resultados, que estuvo muy interesante. Quería sumar una patita como un poquito más amplia de lo que decía Constanza, pero absolutamente como ligada a lo que comenta de este año de pandemia, y que tiene que ver con cómo nosotros como universidades y como instituciones de educación superior podemos, desde las propias nomenclaturas y parámetros institucionales que tengamos, poder desarrollar dentro de la universidad ideas sobre los derechos humanos. Lo que plantea Constanza, a mí me hace mucho sentido desde los derechos humanos de segunda generación, que son los derechos sociales, los políticos y los culturales, porque es ahí donde nosotros nos podemos instalar en los territorios y entender los territorios en su propia nomenclatura y en su propia idiosincrasia. No nosotros como universidad instalando soluciones puntuales, sino también conversando y dialogando propuestas que responden a una interseccionalidad, es decir, cómo nosotros como universidad podemos conversar con los territorios y generar un diálogo absolutamente recíproco y bidireccional, como planteaba al principio de esta conversación la directora general de la Universidad de las Américas. Desde ese lugar, es súper interesante plantearse como desafío también protocolos internos de la universidad en cómo tratar los derechos humanos, cómo generar materia. Por lo menos en la Universidad Mayor lo que hemos estado haciendo es levantar políticas de inclusión y diversidad, políticas en relación a la protección con enfoque de género, por ejemplo, y protección a las violencias sobre las mujeres.
Y ahí es interesante también cómo nosotros como instituciones de educación superior podemos conversar también con los pactos que ya ha rectificado, por ejemplo, el Estado de Chile en relación a materias internacionales, de derecho internacional en materia de derechos humanos. Ahí hay varios pactos interesantes. Está la Convención del Niño, que está ratificada desde 1990 y que a la fecha hoy no tiene leyes que sustenten esos derechos, y en los que nosotros como universidades sí podemos empezar a generar ciertas acciones y a validar, inculcar el respeto, el conocimiento sobre estos derechos humanos en los territorios en los que trabajamos, por ejemplo. Ahí yo creo que hay un desafío bien interesante de generar como una transversalidad en relación a cómo nos relacionamos y cómo nos vinculamos con los territorios y las comunidades en los que nosotros nos insertamos como universidad, y la oportunidad que existe en el contexto actual, ahí tomando la situación pandemia, es que se ha vuelto mucho más activo el diálogo con actores externos. La posibilidad de poder conversar vía Zoom, vía plataformas online, ha permitido una activación de estas conversaciones que pareciera ser que antes de la pandemia estaban supeditadas netamente a lo presencial. Hoy las conversaciones se pueden realizar de otra manera, por lo tanto, el aumento de estas conversaciones, el aumento de estos convenios, de acuerdos de colaboración con territorios, con organizaciones que pueden ser clave en a ciertas problemáticas o a ciertas comunidades, se vuelve mayor. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad para poder conversar, relevar conversaciones, generar diálogos activos con instituciones, organizaciones, personas que son claves para poder colaborar a resolver en ciertas temáticas puntuales. Eso como con respecto a la primera pregunta, por si Camilo quiere sumar algo más y Enrique. Primeramente agradecer la invitación y la exposición de Enrique, y sí voy a sumar unas cositas más. O sea, yo creo que principalmente los desafíos de vinculación con el medio en materia de derechos humanos pasa principalmente por trabajar y fomentar la formación de una cultura de respeto a la dignidad humana a través de la promoción y de la vivencia de los valores de la libertad, la justicia, la igualdad, la cooperación, la tolerancia. A ver, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la formación de esta cultura? Significa que podemos crear, influenciar, compartir y consolidar mentalidades, costumbres, actitudes, hábitos y comportamientos que se desprenden de todos aquellos valores esenciales que recién acabo de citar. Y en base a lo que acabo de mencionar, estos se deben transformar en prácticas concretas hacia la comunidad, tanto la comunidad estudiantil o la comunidad externa. Con respecto a la oportunidad que existen hoy día, o sea, después del 18 de octubre, en teoría ha venido desde siempre, o también durante la pandemia, donde nos encontramos, o se encontraron también con la realidad de Chile. La invitación es que desde vinculación con el medio, desde la universidad, se debe trabajar desde abajo, desde una política que venga desde la comunidad, donde involucra a todos los actores con conversaciones horizontales, y además aportar a la formación profesional de esta manera. Eso simplemente quería agregar. Enrique, ¿te gustaría? Está silenciado. Ahí. Ahí está. Comentar algo sobre lo que se ha dicho, muy interesante, agradezco las intervenciones. Yo tengo la idea de que el proceso de integración del enfoque de derechos humanos en las universidades de la educación superior ha sido creciente en los últimos 10 años que por lo menos yo trabajo en el instituto y que me ha correspondido verlo más de cerca. Y creo que ese proceso se ha ido dando a través de algo que estaba diciendo Camilo, pero que también dijo Daniel y Constancia, que tiene que ver con, por un lado,
que hay una mayor integración en la formación misma de las carreras. Digamos, hay una integración curricular del tema de los derechos humanos. Y me parece una cosa que es importante. Ahora, eso ha tenido que ver, yo diría, con 2 o 3 cosas que me parece que son clave. Una tiene que ver con este tema del diálogo que planteaba Catherine al principio, que dijiste tú, Catalina, y que reforzaron Daniela y Constanza, con las comunidades, porque yo tengo la impresión de que las comunidades traen ciertas preguntas a la universidad que algunas veces la universidad no se las ha hecho. Tengo por ahí el recuerdo de un diplomado en educación en Defensoría de Derechos Humanos que hicimos con la Universidad de Concepción hace algunos años acá, y donde participaban como estudiantes, o sea, como participantes estudiantes secundarios, dirigentes vecinales, dirigentes de organizaciones trans, de temas de memoria, es decir, una variedad amplia de temas de derechos humanos. Y lo que decían las académicas y académicos de ese diplomado era que el trabajo con esos estudiantes era probablemente lo más difícil que habían enfrentado en muchos años. Y tenía que ver con que los estudiantes le decían, mire, está muy bonito lo que usted me está diciendo, pero eso no resulta en el territorio, no resulta en las comunidades en concreto. Digamos, en lo concreto, esto que dice que usted funciona, no funciona en realidad. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y yo creo que ahí hay es esa pregunta que viene desde la práctica, de lo cotidiano, que hace que la universidad pueda repensarse a sí misma. Entonces yo siento que este proceso es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Es el proceso de la universidad que establece diálogo con las comunidades, y que las comunidades probablemente se benefician de todo el conocimiento sistematizado que le puede aportar la universidad, pero a su vez trae nuevas preguntas sobre la realidad que es necesario que se traduzca en nuevas investigaciones, nuevas sistematizaciones, nuevos conocimientos. Entonces me parece que la vinculación con el medio ahí tiene un desafío súper importante en esa articulación, en llevar ciertas cosas a las comunidades y en traer ciertas cosas de las comunidades. Eso me parece que resulta clave. También soluciones, también reflexiones, que me parece que son importantes. Y me parece que ahí hay ese vínculo, debería impactar, como digo, en las investigaciones, pero debería impactar también en la formación. Hoy día hay temas que están ausentes en la formación de profesionales claves en temas de derechos humanos. O, por ejemplo, abogados y abogadas se forman muy poco en temas de derechos humanos, en particular en temas de prevención, por ejemplo, de la violencia y de la tortura en Chile. Y la tortura hoy día es un tema en Chile. No es solamente en Chile, digamos, en todo el mundo, y es un tema en alza. Y es un tema que hay que nombrarlo, que hay que enfrentarlo, por ejemplo, y es grave, y cuesta incorporarlo. El tema de la discapacidad, por ejemplo, es un tema que está poco integrado en las carreras. El tema ambiental es un tema que todavía está poco integrado. Y el tema de las medidas de especial protección para grupos en situación de vulnerabilidad en términos generales también es un tema que está poco integrado en las universidades, en la formación de los profesionales, en trabajo social, en educación, pero también en otras carreras que son menos evidentes y que tienen alto impacto en temas de derechos humanos. Quienes deciden los presupuestos, quienes administran los recursos, son ingenieros comerciales, ingenieros civiles e industriales, y donde la formación en temas de derechos humanos está muy poco integrada. Ahora, cuando estoy pensando en temas de derechos humanos, estoy pensando en cuestiones como súper prácticas. O sea, todos los elementos que nos llevaron al estallido social, por ejemplo, tienen que ver con profesionales que tomaron decisiones en determinados campos. Colocar un ejemplo, digamos, el impacto que provocó la toma de la junta de expertos sobre el panel experto sobre el alza del metro, los 30 pesos, 3 profesionales de alto nivel de formación y experiencia tomaron una medida que impactaba sobre mucha gente, sobre mucha población,
y no calcularan los efectos que eso tenía efectivamente. Es el tema de la previsión, es el tema de cómo se diseñan las ciudades, con acceso o no acceso universal, y ahí están los arquitectos. Es el tema de cómo se instalan las industrias o de los procesos que están incorporados en ello. Está lleno de ingenieros en esos procesos. Entonces, el tema de la formación resulta clave también en eso. Porque son esos profesionales los que van a dar respuesta a los problemas. Entonces, yo me imagino que vinculación con el medio tiene que ver precisamente con este vínculo que tiene la universidad, no con una sociedad en particular, sino que con el conjunto de la sociedad, con la sociedad global. Entonces, por lo tanto, vinculación del medio tiene que estar, yo diría que consciente de las necesidades y de las preguntas que se está haciendo esa sociedad. Y ser la que esté ahí incentivando que eso efectivamente genere el diálogo con quien tiene que generar el diálogo en la universidad. El área de investigación, el área de formación, el área de gestión. Si no hay ese diálogo, no se produce entonces el puente, creo yo. Bueno, precisamente desde lo que tú hablas es uno de nuestros grandes desafíos como área de vinculación con el medio, y que desde siempre ha estado precisamente la palabra bidireccionalidad. Es decir, no estamos solamente para hacer una contribución pertinente a la comunidad, sino que, y lo que más yo creo que ha costado el último tiempo, porque es lo nuevo, porque cuando antes se hacía extensión o vinculación, siempre se tuvo por lo menos una buena intención de hacer un aporte a la comunidad. Hoy en día, de todas maneras, eso se está afinando mucho más, porque una cosa es tener una buena intención y otra cosa es ser pertinente con respecto a las respuestas que estamos dando. Pero lo nuevo y lo más desafiante es, como yo siempre digo, esta como bajada del pedestal que nos hicieron a las universidades y diciéndonos ustedes no se lo saben todo. Si siguen entre las cuatro paredes, en el fondo es como van a sacar profesionales al campo disciplinar o profesional, van a sacar profesionales a terreno que no van a estar conectados con estas necesidades. Por lo tanto, el gran desafío que hoy en día tenemos es cómo nosotros aprendemos de la comunidad, cómo nosotros somos capaces de recoger todo esto que está pasando e ir incorporándolo a la formación de los estudiantes, ir dando cuenta a través de las investigaciones que también estamos mirando a esta sociedad y estamos tratando de dar respuesta. Lo tenemos súper claro, es el desafío actual, y que yo creo que en gran parte a todos los que trabajamos en esta área nos motiva tanto. Pues no solamente estamos contribuyendo a la sociedad, sino que con respuestas inmediatas, sino que también con mejores profesionales. Profesionales que en el fondo van a saber mirar desde las comunidades, van a saber mirar también desde visiones distintas y más diversas y no solamente la visión académica. Así que es súper pertinente tu acotación. De repente, como área, todavía tenemos que hacer también entender a la comunidad en general que ese es el desafío actual en el cual estamos trabajando y por lo cual, y el cual nos convoca también. Y ahí y sumar también, perdón. Sí, dale, no, dale. No, sumar, que es súper interesante hacer como transparentar esa lectura sobre las universidades, la relevancia de la formación y también de la investigación. Hoy en día los congresos de distintas materias, de distintas disciplinas, están justamente, por ejemplo, cuestionando el hecho de sujetos de estudio. ¿Quiénes son los sujetos y las sujetas de estudio? ¿A quiénes están dejando fuera de esos estudios? Y ahí también hay brechas que tienen que ver con los derechos humanos. Ahí, por ejemplo, las investigaciones en general referidas a niñez no necesariamente están considerando como sujeto de estudio a niñez, a niños, niñas ni niñas, sino, por ejemplo, a profesionales que se relacionan con niños, niñas y niñas, por ejemplo. Entonces también es interesante cómo la vinculación con el medio a partir de las instituciones de educación superior instalan esta dinámica, este diálogo, este encontrarse, porque finalmente es un encuentro entre las universidades, entre las instituciones de educación superior y los territorios a donde se crea pertinente estar y participar, o sean llamados también, para poder dialogar de una manera más crítica en relación a los propios territorios.
Es lo que hemos estado diciendo, o sea, son los propios territorios, las propias comunidades las que también instalan preguntas, instalan dudas, instalan respuestas que no ni siquiera se ha preguntado, por ejemplo, la universidad. Entonces, hay dos aristas que son súper importantes, que tienen que ver con la investigación y que tienen que ver con la formación. Y a lo mejor uno de los desafíos también de vinculación con el medio es poder generar un diálogo interuniversitario, no con las otras universidades también, sino interno, donde las unidades dentro de las universidades puedan dialogar más y que el área de formación dialogue más con el área de investigación para que los resultados vayan siendo más nutritivos para los propios territorios y para la sociedad a nivel global. Y de hecho, vinculación con el medio es uno de esos nexos, es decir, somos quienes estamos dialogando con investigación, con la academia, y estamos tratando de aunar, es decir, no sé si aunar, pero sí en el fondo empezar con este trabajo colaborativo, y es uno de los desafíos. Es como, somos como un poco el gran hermano de la universidad que los está mirando a todos y está tratando que se junten también, porque también a veces es muy compartimentalizado el trabajo que hacen. Constanza, Camilo, nos quedan 6 minutos. ¿Quieren? Yo sí, algo cortito. Con respecto al rol que debe cumplir vinculación con el medio, yo creo que estar enfocado en visibilizar todos los espacios, o sea, en todos los espacios a estos grupos que se mencionaban en la segunda pregunta, a través de programas que vayan destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, a generar actividades de servicios tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad, así como también la interacción de la institución con el entorno y avanzar en una misión de contribuir con un progreso de la sociedad. Me faltaron muchas cosas, pero el tiempo es breve. Particularmente, por ejemplo, en educación, tenemos el tema inmigrante. Nosotros creemos que incluirlo a los inmigrantes, por ejemplo, llega un haitiano, darle un curso de español al haitiano, y la integración va mucho más allá, va en cómo se prepara la comunidad nativa para recibir al inmigrante, cómo funcionan los trabajadores, cómo funcionan los profesores, los directivos, ante la nueva realidad migrante. Yo creo que no existe una política real en la universidad que garantice que vea al inmigrante como un sujeto portador de recursos, tanto económicos, culturales, o que lo vea como sujeto de derechos. O sea, nosotros creemos que, y más encima las barreras de entrada hacia los inmigrantes, tanto en la educación básica, media, universitaria, son mucho más complejas que para un chileno. Entonces, se debiese trabajar en construir políticas trabajando desde el personal de aseo, trabajando con los estudiantes, trabajando con los DAE, trabajando con el medio, con los profesores, con el área de investigación, en realidad con toda la comunidad estudiantil, en trabajar con políticas reales con respecto a lo que mencioné anteriormente. Sí, yo quería agregar algo a lo que decía Camilo también sobre la población migrante. Y también es lo que me refería al principio sobre el tema de hacer un trabajo mucho más sistemático y profundo con el entorno relevante, con los grupos prioritarios que definan la universidad. Y esto es un desafío, porque si bien, como dice Camilo, se puede generar una instancia aislada, ¿cuál va a ser el impacto al final que vamos a generar en esa población? Entonces, lo importante también desde la vinculación con el medio es abordar este trabajo, lo hacemos a través de proyectos, actividades, iniciativas, planes, etcétera, pero que estén, digamos, que sean participativos desde su inicio, desde el diseño de los proyectos, los planes, las actividades, hasta la ejecución, hasta también la evaluación, ¿ya? Entonces yo creo que ahí es clave que sean sistemáticos estos vínculos, que sean profundos, que sean de calidad y que sean participativos, para que tenga también este ejercicio de los derechos humanos de las personas, no solamente receptores de servicios o receptores de actividades, sino que también ellos sean parte y sean capaces de también hacer uso de sus derechos, como ser agentes de estas transformaciones. Yo creo que eso también es como un desafío de la vinculación con el medio. Y también trabajar... Que se conecta con la tercera pregunta, que en el fondo para poder también tener acciones más permanentes y sistemáticas, el trabajo en redes es muy importante, porque si bien nosotros tenemos una función para colaborar
en la comunidad. También nuestra función primaria tiene que ver con hacer academia, formar estudiantes, y no siempre tenemos todo el tiempo disponible para poder, por ejemplo, llevar programas de muy largo aliento o de mayor alcance. Y por eso es que estamos tan felices de esta generación, de esta red, donde las distintas universidades también pueden ver sus puntos en común y decir, pucha, ¿sabes qué? Me interesa trabajar, trabajemos juntos este tema. Si ya, por lo menos desde la vinculación con el medio, se ha dado algo súper bonito, que es las ganas de colaborar, las ganas de compartir, de transparentar. No es que a mí si me va bien, no me basta que a mí me vaya bien. Es decir, necesito que a todos les vaya bien, porque mientras podemos trabajar en conjunto, vamos a hacer un aporte mucho mayor. Daniela. Sí, un poco como sumar a que creo que finalmente de lo que estamos hablando nosotros es de generar un cambio de paradigma cultural, que desde la vinculación con el medio y desde nuestros roles en cada institución de educación superior, lo que podemos instalar es un cambio paradigmático que permita inculcar el conocimiento de derechos humanos, el desarrollar valores que están intrínsecos en esta rectificación de derechos, la incorporación de grupos prioritarios y de grupos que casi la totalidad de las acciones tienden a ser más invisibilizadas, que debe considerar la opinión de niños, niñas y adolescentes, que debe considerar también una perspectiva de género, porque estamos en momentos de cambio después del 18 de octubre, hoy con la pandemia ha sido una elaboración a nivel de conciencia de cada uno y de cada una de nosotros y nosotras y nosotros, y eso también permite que podamos hacer propuestas mucho más significativas a nivel comunitario, a nivel de red. Y yo creo que una relevancia que puede tener esta conversación, creo, y me parece súper trascendental, es tomarla desde ahí, asumir que podemos generar un cambio paradigmático cultural que, pues, como decía Constanza, para que tenga fuerza, para que realmente genere un impacto, no debe ser solo hecha en una institución de educación superior, sino que debemos abordarla como una red de vinculación con el medio para que tenga significancia, porque desde ahí van a salir las discusiones a nivel interno en la formación y en la investigación y en las áreas que nos interesan, que lleguen finalmente a la participación estudiantil, y esa participación estudiantil que sea en conocimiento de este enfoque de derecho. Yo creo que eso, me quedo con eso. Creo que las preguntas que estaban en el desarrollo creo que son respondidas un poco desde ese lugar también. Eso, gracias. ¿Alguno más quiere hacer algún comentario? Quiero sumar algo con respecto ¿Sí? a quien iba a hablar antes que yo, ¿o no? No, Camila, dale. Ya, es que yo quería sumar algo con respecto al tema del cambio de paradigma, de cómo se debiese, que mencionaron recién, cómo se debiese, según la mirada que he estado estudiando, se debiesen tratar. Yo creo que debiese tratarse desde una mirada intercultural crítica. Ya, a ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿A qué me refiero? Que no es solo reconocer, tolerar o incorporar lo diferente dentro de una matriz o de la estructura establecida. Totalmente lo contrario, es gestar, por ejemplo, las estructuras coloniales de poder, que son los retos, las propuestas, los procesos y los proyectos desde la diferencia. Además, esto también debe hacerse desde el desarrollo y la creación de comprensiones y condiciones que no solo se articulan y hacen dialogar la diferencia en un marco de legitimidad. Por mencionar la dignidad, la igualdad, la equidad, el respeto, sino que también esto debe alentar a crear otro modo de pensar, de ser, de aprender, de enseñar, de organizar, y además debemos estar, o las universidades deben estar en constante cuestionamiento con respecto a la tipificación. Somos súper, bueno, también por la formación profesional que tengo, psicólogo, somos súper buenos para etiquetar, por ejemplo, el extranjero, el negrito, no sé, hay un montón, somos
la madre mira a esa mamá soltera, tenemos diferencias, o sea, una mujer egresada tiene menos posibilidades de ser contratada con un buen sueldo que un hombre solamente para estar en una edad fértil, y eso viene también desde la formación profesional de todas las universidades que vienen ya con esa estructura. O sea, debemos dejar la tipificación por raza, por jerarquía en la sociedad, que sitúa a algunos como inferiores, superiores, y dejar de perpetuar los patrones de poder. Eso debiese ser, así debiese enfocarse un trabajo desde las universidades hacia la comunidad y hacia sus estudiantes. Gracias, Camilo. Bueno, estamos en la hora de finalización de nuestro panel. Les agradezco a todos. Obviamente siempre nos quedamos cortos de tiempo porque nos empezamos a emocionar, porque el tema es muy interesante y los desafíos son muchos. Pero bueno, seguiremos en nuestras comisiones de la red y nuevamente todos invitados, no solamente son instituciones de educación superior, sino que todas las personas que quieran incorporarse, que les importe la vinculación y nos puedan dar nuevas miradas que nosotros podamos llevar a nuestras instituciones, son bienvenidas, porque estamos con unas ganas enormes de aprender. Juan. Y sí, bueno, muchísimas gracias a este panel de conversación. Reitero los agradecimientos también a Enrique. Sin lugar a dudas, esta era una actividad necesaria, urgente y necesaria. Sabemos y tenemos información clara, ¿cierto?, que hemos conversado anteriormente con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de que hace 7 años, cuando se hizo ahí un estudio en torno al currículum con enfoque de derechos humanos o con contenido sobre derechos humanos explícitos en las universidades, ya arrojaba los primeros datos, ¿cierto?, de desafío. Y poder estar conversando sabiendo que hay mucho adelantado también, hay muchas instituciones de educación superior que han ido abordando hace varios años programas, proyectos de vinculación con el medio, algunos incluso, en materia de este enfoque de derechos humanos. Aún así es una tarea pendiente. Y qué bueno que hoy día, en este contexto, tanto a nivel nacional, social y sanitario, como lo es la pandemia, podamos volver a abordarlo. Yo me quedo en lo particular con 2 ideas, y la principal es la de el instituto, ¿cierto?, a través de la declarada por Enrique. Al tiro te doy la palabra, ¿cierto?, de cierre, a propósito de estas condiciones de educabilidad. Creo que eso es radicalmente potente del informe, porque nos lleva a conversar sobre otras aristas y las condiciones de educabilidad multifactoriales que existen en todos los lugares, ya no solo en las instituciones educativas. Y lo segundo y último, que como vinculación con el medio estamos llamados a hacer un puente. Y si el puente no está lo suficientemente robusto y potente y fuerte, no va a resistir. Y tenemos que saber resistir este cruce entre las comunidades locales, regionales y nacionales y la funcionalidad, ¿cierto?, docente, investigativa de las instituciones de educación superior. Así que el desafío es grande. Me alegro mucho que estén todos y todas conectados todavía a la red chilena de vinculación con el medio. Y te dejo, Enrique, que pediste la palabra solo para un par de minutitos de cierre. Sí, bueno, junto con agradecer la invitación y el espacio, yo tengo la impresión de que este trabajo es de largo aliento y que se realiza a través de conversaciones y diálogos concretos. Así que concretamente quería ponerme a disposición de todos, todas y cada uno de ustedes, para quien quiera continuar un diálogo, que lo podamos hacer, para ir explorando relaciones de colaboración más estrechas en relación a proyectos concretos también. Entonces, sobre lo que estamos haciendo, lo que nosotros podemos aportar desde el trabajo que venimos haciendo, con mucho gusto, con muchas ganas y valorando mucho el diálogo que se ha dado acá. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. Ahí ya están y estarán las conexiones hechas. Bien, sin más que simplemente agradecer, un abrazo, ¿cierto?, a la distancia a todos y todas. Muchas gracias, cuidarse, y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Gracias, muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, Que estén gracias. bien. Gracias también a las intérpretes Camila y Daniela. Sí, Gracias a ellas también. Gracias por su apoyo del laboratorio Lo Uno Temporal. Hasta la próxima. Chao. Chao.